Capítulo 1. El enigma de Lucky John. El humo del cigarrillo dibujaba espirales grises bajo el farol de la calle Melrose cuando examiné el cadáver. Las luces de neón del Pink Flamingo Diner titilaban a 2 manzanas, proyectando sombras danzantes sobre el joven de chaqueta de cuero rajada. Un tatuaje de trébol de 4 hojas asomaba bajo su cuello inerte. ¿Lucky John?, pregunté, ajustando el cuello de mi gabardina contra el viento nocturno que olía a gasolina y chicle de uva. El sargento Ruiz, con su bigote recortado como un cepillo de dientes, asintió mientras señalaba el grafiti de East Side Ravens en la pared contigua. Le dispararon por la espalda. Arma calibre 38. Pero aquí viene lo bueno, Marlowe. Alzó su linterna hacia una mancha oscura en el asfalto. La sangre forma 2 trayectorias. Agaché hasta que mis nudillos rozaron el suelo frío. El primer charco se coagulaba bajo el torso del muchacho. El segundo, más tenue, trazaba una línea quebrada hacia el callejón adyacente. Alguien arrastró algo. O a alguien. Musité. ¿Un cómplice herido? No. El peso es irregular. Fíjese en las gotas espaciadas. Cada 30 centímetros hay una salpicadura en forma de lágrima. Indica un objeto alargado balanceándose al ser arrastrado. Un arma, quizás. El chirrido de unos pasos apresurados nos hizo volvernos. El doctor Samuel Werner, mi compañero desde el caso de los diamantes del embajador, se acercaba con su maletín de cuero ya desgastado. Pulso ausente, lividez en la espalda. Muerte hace 2 horas, anunció tras examinar el cuerpo. Pero observen esto. Levantó la muñeca izquierda del difunto, donde un reloj de cadena plateado mostraba las agujas detenidas a las 10:10. Golpeado durante la lucha. ¿Lucha?, Ruiz arqueó una ceja. El chico recibió un balazo limpio. Exacto, intervine, recorriendo el perímetro con la punta de mi bastón. Pero mire las marcas de arrastre en sus botas. Lo trajeron aquí después de muerto. El escenario está amañado. Werner se enderezó, limpiando sus lentes con un pañuelo de seda. Hay residuos de pintura azul bajo sus uñas. Coincide con el color de los West Side Serpents. Ruiz silbó. La banda rival. ¿Guerra territorial? Demasiado obvio. Refunfuñé, deteniéndome ante un impacto de bala en la pared. La trayectoria del proyectil es descendente. Quien disparó era más alto que John. O estaba en un segundo piso. El haz de mi linterna reveló una escalera de incendios oxidada. Subí los peldaños con cuidado hasta encontrar un casquillo vacío entre las rejillas. ¿Calibre .38? Preguntó Werner desde abajo. 45 ACP. Dejé rodar el cartucho sobre mi palma. 2 tiradores, 2 armas. John no murió aquí. Ruiz maldijo en español mientras un coche patrulla pasaba con la sirena apagada. Entonces, ¿por qué mover el cuerpo? Para que lo asociemos con los Ravens, respondí, bajando la escalera. Pero cometieron un error. Señalé el tatuaje del trébol. Los Ravens usan dagas tatuadas. Este símbolo es de los viejos Lucky Devils. John desertó. Werner entrecerró los ojos. Lo cual explica el apodo. ¿Y si lo eliminaron por traidor? Posible. Pero hay otra pista. Abrí la mano mostrando un hilo dorado extraído del hombro de la víctima. Seda de alta calidad. No es precisamente tejido de gangoso. El viento llevó el sonido lejano de un saxofón desde algún club clandestino. Ruiz se quitó la gorra, rascándose la coronilla. ¿Ahora seguimos el rastro de un traje caro? Mejor aún. Sonreí, guardando la evidencia en mi bolsillo. Seguiremos el dinero. Alguien pagó bien por este teatro callejero. Al día siguiente, en el laberinto de archivos de la comisaría, Werner y yo desenterramos el expediente de Jonathan Lucky Meyers. Fotografías en blanco y negro mostraban a un chico de 17 años con sonrisa desafiante.
3 arrestos por tráfico menor, leyó Werner. Pero mira esto. El mes pasado fue visto entrando al Golden Lotus, ese antro de juego en Chinatown, donde los dados ruedan sobre mesas de jade, asentí, y donde un tal Victor Lau lava dinero para medio Hollywood. El ventilador del techo crujió al girar. Werner ajustó su chaleco de tweed. ¿Crees que John se metió con la gente equivocada? No. Creo que alguien quiso silenciar lo que él sabía. Alcé una foto del cadáver, fijándome en el reloj detenido. ¿Y este tic-tac congelado? Es un mensaje. El timbre del teléfono cortó el aire. Ruiz al otro lado, voz tensa. Acaban de encontrar otro cuerpo. Uno de los Serpents, con el mismo modus operandi. Werner me miró por encima de los lentes. ¿Copiaron nuestro escenario? Al contrario. Cerré la carpeta con un golpe seco. Nos están retando a seguir el hilo. Y yo no soy de los que decepcionan. Capítulo 2. El reloj de los condenados. El segundo cadáver yacía en un callejón junto al muelle 43, donde el olor a salitre se mezclaba con el dulzor podrido de pescado abandonado. El joven llevaba una sudadera con el emblema de las West Side Serpents, pero el tiro era idéntico. Entrada limpia en la nuca, salida por la frente. ¿Otro tránsito al infierno con tarjeta de visita incluida? Werner se arrodilló junto al cuerpo, abriendo su maletín con un chasquido metálico. Muerte hace 3 horas, antes del amanecer. Observé las tablas del embarcadero. Las astillas cerca del cadáver mostraban estrías paralelas. Lo arrastraron desde el agua, señalé con el bastón. Mira las marcas de ganchos en sus tobillos. Ruiz escupió al suelo, iluminando con su linterna una red de pesca enrollada en un barril oxidado. ¿Y el mensajito esta vez? El doctor levantó la mano derecha del fallecido. Un reloj de pulsera barato, agujas detenidas en 10-10. Réplica exacta del de Lucky John, susurró. ¿Una firma? Me quité el sombrero, dejando que la brisa marina me despejara las ideas. No es firma, es coordenada. Las 10-10. La posición de las agujas forma un ángulo de 60 grados. Dibujé un triángulo imaginario en el aire. Si trazamos líneas desde ambos cuerpos... Werner sacó un mapa de Los Ángeles de su maletín. Con un rotulador rojo, marcamos los 2 puntos de crimen. Al unirlos hacia el noroeste, la línea apuntaba directamente a Chinatown. El Golden Lotus olía a incienso y derrota. Entre las mesas de mahjong buscamos a Victor Lau, pero en su lugar encontramos a una mujer con vestido de cheongsam dorado que fumaba opio con una boquilla de marfil. Lau se fue anoche, dijo sin apartar los ojos del humo azulado. Dijo que iba a visitar a su tío en el mausoleo de Forest Lawn. Werner alzó una ceja. ¿Un mafioso haciendo visitas familiares? No su tío de sangre, corregí, recordando los archivos. En la triada, todos los jefes son tíos. La mujer rió, mostrando dientes teñidos de rojo betel. Ustedes no durarán una semana siguiendo este hilo, detective. Al salir, algo brilló entre las cortinas de seda. Un hilo dorado, idéntico al de Lucky John. El mausoleo de Forest Lawn albergaba mármoles italianos y secretos chinos. Entre las estatuas de ángeles llorosos, encontramos a Victor Lau con un agujero de .45 en el pecho. Su reloj de oro, regalo de un estudio cinematográfico según la inscripción, también marcaba 10-10. 3 cuerpos, 3 relojes detenidos. Werner examinó el cadáver. Esto ya no es guerra de pandillas. En el bolsillo interior de Lau hallé una lista de números escritos en caracteres chinos. Ruiz tradujo con ayuda de su radio. Son direcciones, bancos de Carson City, propiedades en Nevada y un depósito en el barrio de Boyle Heights. El viento sacudió los cipreses mientras conectaba las piezas. Los relojes no marcan hora, marcan plazo. Cada 10-10 es un aviso. Quedan 10 días para algo.
¿10 días desde el primer asesinato?, preguntó Ruiz. No, respondí, señalando la fecha en el reloj de Lao. 10 días desde hoy. Alguien está cronometrando un golpe, y nosotros somos los distraídos que seguimos el tic-tac. El depósito de Boyle Heights era una trampa. Lo supimos al ver la puerta entreabierta, el olor a gasolina recién derramada. Entre cajas de fuegos artificiales, encontramos un sobre con mi nombre. Dentro, una fotografía de Lucky John sonriendo frente al Pink Flamingo Diner y una nota escrita con recortes de periódico. Los Ángeles arderá en la 10ª campanada. Werner palideció al ver el sello al dorso. Un dragón devorando un reloj de arena. Es el símbolo de los dragones de Cade Marlowe. Esto es más grande que las pandillas. Guardé la foto mientras las sirenas se acercaban. No, esto es personal. Alguien quiere que sepamos que el tiempo... Miré mi reloj pulsera, cuyas agujas avanzaban implacables. Es el único testigo que quedará en pie. Capítulo 3. La geometría del fuego. El almacén de Boyle Heights ardía cuando llegamos. Las llamas lamían los letreros de neón de Taiyang Fireworks, derritiendo los dragones de cartón que colgaban del techo. Entre el crepitar de cohetes sin estallar, distinguí la silueta de un hombre huyendo hacia los tejados. «Ruiz, corten las calles al oeste», grité sobre el estruendo, lanzándome tras la figura. Las tejas crujían bajo mis zapatos mientras perseguía al fugitivo por azoteas cubiertas de antenas parabólicas y tendederos. Al saltar entre edificios, su sombra dejó caer un fajo de papeles que atrapé al vuelo. Mapas de alcantarillado marcados con líneas rojas que convergían en el ayuntamiento. ¡Alto!, ordené, pero solo recibí como respuesta el disparo de una .38 que hizo saltar esquirlas de cemento a mi izquierda. Regresé al suelo con los planos chamuscados en el puño. Werner los estudió bajo la luz de un farol, su perfil aguileño contra el resplandor del incendio. Estas tuberías. Trazó un dedo sobre las marcas. Si alguien inundara el sistema de gas con estos puntos de fuga, un cerillo bastaría para convertir medio centro en una antorcha, concluí, doblando los mapas. Pero falta la pieza clave, el detonador perfecto. Ruiz apareció con la frente sudorosa, radio en mano. Los bomberos dicen que el fuego empezó en una caja de detonadores eléctricos. ¿Qué clase de pirómano usa fuegos artificiales? El tipo que quiere un espectáculo, murmuré, recordando la nota. Alguien está coreografiando el caos. En el laboratorio forense, a las 3:47 a.m., el microscopio reveló la verdad. Las muestras tomadas del almacén contenían trazas de un compuesto químico inusual, nitrato de estroncio mezclado con polvo de jade. Especificaciones de los dragones de jade, explicó Werner, mostrando un informe de 1979. Usaban este pigmento para marcar municiones durante la guerra de Vietnam. Los números danzaban ante mis ojos cansados. En mi blog había dibujado las conexiones. Lucky John, Víctor Lao, los mapas de gas, y ahora este polvo verde. John trabajaba para Lao, razoné en voz alta. Lao lavaba dinero de los dragones. Alguien los eliminó para cubrir el rastro, pero dejaron pistas demasiado pulidas. Werner dejó caer un frasco de muestras con un clic metálico. Como si quisieran que las encontráramos. El teléfono sonó con un timbre estridente. Era Lila Chen, nuestra contacta en Chinatown. Víctor Lao tenía un hermano menor, susurró, voz tensa. Trabaja en la central eléctrica de Figueroa. Lo vi hace media hora entrando con una maleta técnica. La central eléctrica zumbaba como un animal enfermo. Entre los transformadores, encontramos a Ming Lao acurrucado tras un panel de control, sus manos temblorosas sujetando un dispositivo con cables rojos y azules. No lo hice por dinero, balbuceó antes de que Ruiz lo inmovilizara. Me amenazaron. Dijeron que matarían a mí. El estrépito de un disparo nos hizo tirarnos al suelo.
La bala impactó en el transformador sobre Ming, haciendo llover chispas. Entre las sombras de las turbinas, una figura con máscara de gas apuntaba con un rifle. «¡Corten la energía principal!», ordené, arrastrando a Ming hacia una salida lateral mientras Werner desconectaba fusibles. La oscuridad fue absoluta. Cuando encendimos las linternas, el tirador había desaparecido. Solo quedaba, clavado con un cuchillo en el panel de mandos, otro reloj marcando 10:10. En el interrogatorio, Ming confesó entre sollozos. Víctor guardaba algo grande en la bóveda del First Pacific Bank, algo que los dragones quieren destruir antes del 10º día. El primer rayo de sol entraba por la ventana blindada cuando crucé la calle hacia el banco. A través del cristal tintado, vi al gerente hablar por teléfono, y luego desplomarse con un orificio de bala en la sien. Las alarmas comenzaron a sonar. Capítulo 4. Bóveda de sombras. Las puertas blindadas del First Pacific Bank crujieron bajo mi hombro. Dentro, el gerente yacía sobre mármol manchado de carmesí, el teléfono colgando como una víbora muerta. Werner corrió hacia los monitores de seguridad mientras Ruiz desenfundaba. «¡Cámaras desactivadas!», gritó el doctor tecleando frenético. La bóveda se abrió hace 7 minutos. El pasillo a la cámara acorazada olía a pólvora y aceite quemado. En el suelo brillaban esquirlas de jade verde oscuro. «Los dragones marcaron el camino», murmuré, siguiendo el rastro hasta una puerta entreabierta. Dentro, la caja de seguridad 2417 estaba vacía, excepto por un maletín negro y un artefacto con display digital. 0959, 58, 57. ¿Bomba? Ruiz retrocedió instintivo. «Peor», respondí abriendo el maletín. «Planos del metro rediseñado, túneles que pasan bajo el edificio federal». Saqué un fajo de fotos. Y esto. Lucky John entregando este maletín a Víctor Lao el mismo día que murió. Werner examinó el artefacto con un espejo dental. «No es explosivo, es un interferidor de frecuencias, para bloquear comunicaciones». El zumbido de un dron nos hizo mirar al techo. Una caja metálica cayó antes de que Ruiz disparara. Al abrirla, encontramos 3 máscaras antigás y un walkie-talkie que escupió una voz distorsionada. Juegan a detectives, pero el verdadero crimen es lo que ignoran tras sus espejos. En el apartamento de Lucky John, entre pósters de The Clash y latas de cerveza vacías, hallamos la conexión. Werner encontró un negativo fotográfico oculto en un cigarrillo falso. Mostraba a John fotografiando un camión del servicio de aguas estacionado frente al Teatro Orfeum. «El mismo modelo usado en el atraco al Banco Nacional del 79», señalé, comparando con archivos. «Los dragones reactivan viejos operativos». Ruiz irrumpió con un informe forense. «Las esquirlas del banco tienen restos de sangre. Coinciden con...». Tragó saliva. «Con el sargento Daniels». El silencio se instaló como un tercer personaje. Daniels había trabajado la redada contra los dragones en Vietnam. «¿Un traductor?», preguntó Werner. «El traductor», corregí, recordando su repentina jubilación 2 meses atrás. Alguien silenció testigos para reactivar una operación dormida. El Teatro Orfeum exhibía películas porno a $2 la entrada. Entre butacas rotas, seguimos el rastro de humedad hasta el escenario, donde una trampilla llevaba a túneles de mantenimiento. El olor a gasolina era insoportable. Ruiz iluminó 4 bidones etiquetados como agua junto a un detonador remoto. «No son los túneles lo que quieren destruir». Werner señaló mapas pegados en la pared. «Es la evidencia. Estos pasadizos conectan con el juzgado». Un chasquido metálico resonó tras nosotros. Entre las sombras, una figura con máscara de gas alzaba una 1911. «Larga vida a los dragones», masculló antes de apretar el gatillo.
La bala me rozó la oreja mientras corríamos hacia una salida de emergencia. El disparo activó el detonador. La explosión nos lanzó a la calle entre una lluvia de ladrillos y cristales. Cuando el polvo se asentó, el teatro era un cráter humeante. Entre los escombros brillaba un reloj de oro semifundido. Al darle la vuelta, leí la inscripción: al mejor cronómetra de la justicia. Premio anual LAPD 1978. El reloj pertenecía al comisario Walsh. Werner me miró, limpiando sangre de su corte con un pañuelo. ¿Hasta arriba? Ajusté mi fedora mientras las primeras gotas de lluvia limpiaban la sangre del asfalto. Hasta el fondo. En el depósito de pruebas, a medianoche, confirmamos lo temido. Walsh había archivado 22 casos relacionados con los dragones como accidentes, incluido el del camión de aguas que John fotografió. Necesitamos movernos, urgió Ruiz. Si Walsh está involucrado. El chirrido de neumáticos frente a la comisaría nos hizo apagar las luces. Desde la ventana vi al comisario bajando de un Lincoln Town Car, escoltado por 2 hombres con tatuajes de dragones en los nudillos. No, dije, cogiendo el maletín con los planos. Él necesita vernos movernos. Por eso dejó pistas como migajas. Werner abrió un armario de pruebas, sacando chalecos antibalas. Propuesta. Darle lo que busca, respondí, guardando el reloj corrupto en mi bolsillo, pero con nuestra propia cuenta regresiva. El último plano del metro tembló en mis manos. Bajo la estación Pershing Square, alguien había dibujado un dragón comiendo su propia cola. Capítulo 5. La 10ª campanada. La estación Pershing Square olía a aceite quemado y mentiras viejas. Bajamos a los túneles por un acceso de mantenimiento, las linternas recortando sombras de dragones en los azulejos. El plano marcaba un depósito sellado en la línea 3, pero el camino estaba bloqueado por una reja con candado nuevo. ¿Herramientas?, susurró Werner, examinando la cerradura. Ruiz alzó una tenaza hidráulica. Mejor idea. El chirrido del metal al ceder nos delató. Dentro, 10 bidones de gasolina rodeaban un transmisor de radio conectado a... el reloj de Walsh. Sus agujas avanzaban hacia las 10:10. El dispositivo interfiere con las frecuencias de emergencia, explicó Werner, siguiendo los cables hasta una antena improvisada. Cuando el gas explote, nadie podrá coordinar el rescate. Un aplauso lento resonó en la oscuridad. Walsh emergió con su uniforme impecable, flanqueado por 2 dragones. Brillante deducción, Marlowe. Pero llegan 10 minutos tarde. Mi bastón golpeó el transmisor antes de que terminara la frase. Los dragones corrieron hacia mí, pero Ruiz los interceptó con una llave de brazo aprendida en el Bronx. ¿Por qué, Walsh?, grité sobre el forcejeo. ¿Dinero? ¿Poder? El comisario sacó una Colt Python del 38, sonrisa torcida. Vietnam nunca terminó, Marlowe. Solo cambió de escenario. Señaló los bidones. Los dragones financiaron nuestra guerra. Ahora les debía una. Werner se movió sigiloso tras las sombras. ¿Y los relojes? ¿Tu farsa nostálgica? Mi legado, rugió Walsh, disparando al techo. 10 días para que entendieran. 10 campanadas para recordar quién controla el tiempo. El primer bidón estalló. Las llamas treparon por las paredes mientras corríamos hacia vagones abandonados. Walsh nos seguía disparando, obsesionado con su sermón. «¡Te equivocaste en el compuesto químico!», le grité, esquivando un disparo. El nitrato de estroncio con jade no era de los dragones. Era tuyo, de los informes que falsificaste en el 72. Su vacilación fue suficiente. Werner lo tacleó contra los rieles, desviando un balazo que impactó en un bidón. La onda expansiva nos arrojó contra un mural publicitario de Lucky Strike. En el caos, seguimos las tuberías de gas marcadas en los planos hasta una compuerta de emergencia. Ruiz forcejeó con la rueda oxidada
mientras Walsh se reía tras nosotros, sangre manchando su medalla al valor. «No escaparán. El fuego purificará todo». El reloj en su muñeca marcaba 10:09. Recordé los tatuajes de John, los hilos dorados, los silencios comprados. Y actué. «Tu guerra terminó», dije, lanzándole su propio reloj. «Pero el tiempo sigue corriendo». El artefacto estalló al impactar contra las llamas. La última visión de Walsh fue su tesoro fundiéndose. Salimos al amanecer por una alcantarilla en el río Los Ángeles. La ciudad ardía a lo lejos, pero el núcleo del golpe estaba contenido. En comisaría, Ruiz quemó los archivos comprometedores. Werner estudió el reloj semifundido. El ángulo de 10 de 10 era la B de Vietnam. Su obsesión. Asentí, viendo salir el sol tras el letrero del Pink Flamingo. En mi bolsillo, la foto de John seguía sonriendo. Algún día entendería qué sabía el chico que lo mató, pero por hoy, con los dragones decapitados y Walsh muerto, era suficiente. El saxofón de algún músico callejero tocó una nota triste. Ajusté mi fedora y caminé hacia las calles que, por ahora, seguían vivas.